cierra bien y el ácido se devuelve. Aquí lo podemos ver. Estamos hablando de esta puerta que está acá. Esta puerta en una persona normal, como vemos acá, cierra por completo. En cambio, en una persona que tiene reflujo, que esto puede pasar porque hay hernia hiatal, y hernia hiatal es que esta puertita se nos corre para arriba, o sea, se nos corre... yo lo que les digo es como tener las bisagras corridas en una puerta, no cierra bien, y eso es la hernia hiatal. Y la otra cosa que puede pasar es este músculo que está acá, que se llama cardias, se debilita, y a la hora de estar débil o tener las bisagras corridas, el contenido gástrico se nos devuelve y nos produce el reflujo. Pero el reflujo no necesariamente tiene que ser ácido. Existe también una cosa que se llama reflujo biliar. Hay que acordarse que la bilis desemboca aquí en el intestino delgado y se devuelve al estómago. Entonces, en algunas personas, a pesar de que pueden estar tomando, por ejemplo, tratamiento para el reflujo, siguen teniendo síntomas. Y eso pasa porque el tratamiento para el reflujo lo que hace es aumentar el pH del estómago, o sea, quitar el ácido. A la hora de quitar el ácido, muy bien, no nos da acidez, pero la bilis no es ácida, entonces la bilis es alcalina. Entonces, a la hora de subir la bilis, esto nos va a producir reflujo no ácido. Doctor, pero entonces si no siempre es ácido, como usted nos está explicando ahorita, ¿cómo hace uno para saber que lo que está sintiendo es reflujo? Si no, por lo general, como usted lo decía, uno dice, ah, no, esto me está quemando el pecho, esto fijo es reflujo, pero si no hay acidez, ¿cómo lo identificamos? Claro, ve, la forma como uno controla eso es mediante dos cosas. Lo primero que uno debería hacer, si uno está ante esos síntomas, ¿verdad? Que básicamente es acidez, pero no necesariamente acidez, sino también agruras, es hacer una endoscopía. Entonces, una endoscopía es lo que la gente popularmente conoce como gastroscopía. Es un estudio que se hace bajo una sedación confortable, donde la paciente está dormida, y se entra con una cámara para revisar esta parte de que está acá. ¿Qué vamos a revisar en esta parte que está acá? Si hay hernia hiatal y si hay quemadas por ácido. Entonces aquí vamos a encontrarnos en esta parte que está acá, quemadas por ácido, y eso nos va a hacer, o es patoneumónico o característico del reflujo gastroesofágico, del reflujo ácido. Sin embargo, si la gastroscopía está normal y la persona sigue teniendo síntomas, entonces lo que hay que hacer es un estudio que se llama pHimetría con impedancia. Entonces es una sondita que entra acá. Como una camarita. Es que le está pegando el saco ahí, doctor. Ahora sí. Ok. Entonces es una camarita, una sondita que entra aquí, diferente a la gastroscopía, que lo que hace es medir el pH del esófago y nos va a decir si este pH es ácido o es alcalino. Entonces, con esa sonda vamos a medir si hay ácido anormal que está subiendo y está quemando el esófago. Ahora bien, si quema todo eso, por decirlo en palabras sencillas, ¿verdad? Lo va a irritar y lo quema, podrían hacerse hasta llagas o úlceras, o qué pasa cuando hay mucho, se padece muy seguido de reflujo de acidez. Claro, lo primero es que afecta muchísimo la calidad de vida de las personas. Claro. Entonces, eso va a dar específicamente lo que es acidez y agrura. Eso puede sonar como poco relevante, pero lo que pasa es que la persona duerme mal, afecta su calidad de vida y empiezan a verse complicaciones asociadas al reflujo, como son la tos crónica. Entonces mucha gente tiene tos y disfonía y no saben por qué tienen esa tos, y en realidad lo que está pasando es reflujo. La otra cosa que nos puede producir son caries, nos puede producir problemas de oído, nos puede producir asma e inclusive en algunos casos severos infecciones de pulmón. Pero la parte más seria del reflujo no controlado es que aumenta la incidencia de cáncer en el esófago. Como decías vos, aquí nos aparecen úlceras, empiezan a aparecer úlceras en esta parte que está acá. Cuando el cuerpo se ve ante una daño crónico, o sea, una ulceración crónica, el cuerpo es muy inteligente y trata de hacerse más resistente. ¿Y cuáles son las células más resistentes que existen? Las células cancerosas. Entonces, el cuerpo, para defenderse, va a generar que las células se hagan fuertes, pero estas células tienen un factor precanceroso, y si no se controla el reflujo crónicamente, nos lleva a cáncer de esófago, que es una de las causas más frecuentes de cáncer en el aparato digestivo, sobre todo en poblaciones que padecen de reflujo no controlado. Se complica ahí la situación, un problema que se pudo atacar de manera oportuna. Doctor, tenemos consultas en redes sociales. Perfecto, vamos con claro. Sergio González para que nos cuente.
Así es, Paula, tenemos diferentes preguntas. Doña Aurora Corea nos pregunta desde Heredia que ella tiene mucho reflujo, come muchos alimentos grasosos y lo que se pregunta es si debería hacerse una gastroscopía. Nos pregunta ella también. Fernanda Hernández dice que tengo 2 cirugías bariátricas hace 6 meses, me realizaron una vagua, resulta ser que tengo 3 días de estar con mucho dolor y reflujo, siento como inflamado la boca del estómago. ¿Qué me recomienda, por favor? Tengo mucha agrura. Son 2 preguntas para el doctor. Ok, doctor. Ok, excelente pregunta. Voy a empezar por preguntas. Voy a empezar por lo de doña Aurora. Doña Aurora nos dice que ella come mucho alimento graso. Las grasas, junto con el café, las gaseosas, el licor y el fumado, van a hacer que esta puerta, que en algunas personas ya no cierra mal, cierre peor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una persona que come sus alimentos y tiene el músculo débil, va a favorecer que ese músculo se abra y lo que está dentro se devuelva y queme. Entonces, la primera recomendación, y eso es algunas partes de tratamiento, son las medidas antirreflujo, es evitar esos alimentos que te mencioné. Por ejemplo, las grasas, disminuir la cantidad del alimento que se come, evitar lo que es el café, las gaseosas, el licor, el fumado. Y por otro lado, sí, definitivamente deberías hacerte una gastroscopía para determinar qué tan serio es el caso, y dependiendo de lo que se vea en la gastroscopía, es muy importante este estudio que muchas veces dejamos olvidado, que es la medición del pH, que se llama pHimetría, que es muy simple de hacer y nos va a decir qué tan grave es el problema. Ok. Doctor, tengo 2 consultas con respecto a lo que usted estaba diciendo hace un ratito. Es un debilitamiento del músculo. ¿Hay alguna manera de fortalecerlo para que esto no ocurra? Sí, claro. Nada más que no le contestamos a la segunda, es bueno, evidente, sí, ¿verdad? perdón, Entonces, sí, cierto, ya te contesto esa pregunta para que no se nos enoje y se me fue el nombre. Sí. Lo que pasa con la cirugía bariátrica es muy interesante. Con la cirugía bariátrica o la manga, se llama manga porque uno corta este pedazo de estómago. Entonces, a la hora de cortar pedazo de estómago, esto parece una manga de camisa y por eso se llama manga gástrica. A la hora de cortar, se genera un sistema de alta presión aquí. Entonces, la presión aquí nos va a aumentar. A la hora de aumentar la presión en el remanente gástrico, el pedazo del estómago, lo que está adentro se nos va a devolver con muchísima facilidad. Entonces, los pacientes que tienen manga tienen como complicación la presencia de reflujo frecuentemente. Y estos pacientes generalmente no responden bien al tratamiento antirreflujo. Entonces, en estos casos hay que estudiar mediante, de nuevo, pHimetría con impedancia y una cosa que se llama manometría, qué tan severo es el problema, porque puede requerir algún tratamiento, que es la parte que vos me preguntabas, para el reflujo. El tratamiento para el reflujo generalmente consiste de tratamiento farmacológico, que son pastillas, y tratamiento ya sea quirúrgico o endoscópico. Farmacológico van a ser las pastillas que se toman en ayunas, que se llaman inhibidores de bombas de protones, que lo que hacen es controlar el ácido. Ok. Pero como hablamos, el ácido es solo una parte, hay reflujo no ácido. Entonces, si vos tomas esas pastillas, lo que hacen es disminuir el ácido del estómago, pero las cosas se siguen devolviendo. Entonces, no estamos controlando el reflujo, sino que el saco. Las cosas se nos siguen devolviendo a pesar de la pastilla, y el reflujo no ácido también produce problemas. Entonces, de ahí es donde toma importancia ya sea el tratamiento endoscópico y el quirúrgico. El quirúrgico es operación para hacer este músculo más fuerte, que básicamente lo que se hace más bien es como que se envuelve con una parte del estómago, y a la hora de envolver esa parte vamos a tener que esa válvula se hace más fuerte y el reflujo se controla. Se controla, pero no se erradica. En ese caso se erradica. Ajá. Sí, es una cirugía que tiene buenos resultados a largo plazo, y generalmente la persona controla sus síntomas y se puede mantener controlado inclusive por hasta 8 a 10 años. Sin embargo, antes de hacer ese estudio es muy importante chequear de nuevo con los estudios adecuados, específicamente la medición del pH del esófago, sí, eso es lo que está pasando, porque a veces hay otros problemas que nos pueden producir el reflujo. Y la otra cosa que se puede hacer, que es menos invasiva que la cirugía, específicamente porque lo que pasa en la cirugía es muy interesante, es como cuando uno soca un tornillo. Entonces, cuando uno soca un tornillo, usted lo puede dejar muy socado. Y lo que pasa es que si usted deja algo muy socado o cierra algo muy fuerte, lo que está adentro a veces no puede volverse y lo que está afuera no puede pasar. A lo que me quiero, contrario, sí. queda el efecto contrario. Entonces, con la cirugía a veces hay un problema en que si esto se cerró mucho, la gente queda con problemas para tragar y después para eruptar. Entonces, eso
también afecta mucho la calidad de vida de la persona. Por eso hay que estudiarlo muy bien, las características de la persona antes de pensar en una cirugía. Y por eso han surgido los tratamientos endoscópicos. Los tratamientos endoscópicos quiere decir que por medio de gastroscopía, de nuevo, no solamente hacemos el diagnóstico, sino que también podemos tratar el problema acá. ¿Cómo lo podemos tratar? Hay 3 formas. Uno es dándole una energía o una descarga por radiofrecuencia que hace que el músculo se haga más fuerte. Entonces es como ir al gimnasio. Vamos a hacer que este músculo se haga mucho más fuerte y entonces prevenga que el ácido se devuelva. Por otro lado, también tenemos unos tratamientos endoscópicos que simulan lo que es la cirugía, pero en un menor grado, de tal forma que no quede tan cerrado y el ácido no se devuelva. Y por otro lado, también tenemos un tratamiento endoscópico que lo que hace es como cicatrizar ahí, de tal forma que se haga más competente la puerta. Doctor, siempre muy didáctico. Realmente nos queda clarísimo estos 2 problemas y sobre todo la parte de las soluciones, que es lo que nos gusta ofrecer en la revista. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy para conversar acerca de la acidez y el reflujo. Con todo gusto, Paula. Estamos a la orden para lo que ocupen. Nos vemos pronto. Gracias, igual. Y bueno, usted no se me vaya porque resulta que Alex Jiménez, usted sabe que ese chiquito es muy inquieto. Algo nos tiene después de la pausa, algo preparado y algo que nos va a hacer pasar un buen rato. Así que hacemos la pausa y regresamos con más de la revista. ¿Le parece? Ya venimos. Después del corte regresamos con más contenido valioso para vos en la revista por Canal 8. En Costa Rica hay miles de pequeñas y medianas empresas